noches a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de nuestra parroquia San Miguel Arcángel. Estoy aquí con el Padre Eric, vicario parroquial, que nos acompaña ya pronto a cumplir un año con nosotros, que ha sido parte del equipo que ha tenido la idea de iniciar este podcast, ¿cierto? Sí, correcto. Es una iniciativa que tenemos de la Comisión de Comunicación de la Parroquia y pues bueno, ya que estamos dando con las primeras armas, a ver cómo nos sale. Ok, claro. Tal vez, bueno, precisamente como uno de los temas para iniciar, viene siendo algo que precisamente estamos prontos a iniciar a vivir, que es el tema del Adviento, ¿verdad? Entonces, Aunque ya iniciamos. Cierto, sí, iniciamos este domingo, este fin de semana. Tal vez muchas personas, no sé, ven signos, ven cosas que suceden dentro de la iglesia, en la liturgia o algo preparativo a, ¿verdad?, la Navidad, que no, tal vez no comprenden. Entonces, no sé si tal vez nos puedas explicar un poquito de cómo inicia, tal vez alguna curiosidad del Adviento, algo que nos ayude como a adentrarnos un poco más a entender qué es, de dónde nace, cómo surge el Adviento dentro de la iglesia. Que son signos y que dicha que vamos por ahí, Pablo, porque son signos que ahora más que nunca hay que resaltar. Esos signos que vos a los que te estás refiriendo, porque en un momento donde diciembre todo es comercio, consumo, fiesta, despilfarro, tarjetas de crédito, ¿verdad? Perdemos el control un poco, carreras, presas, molotes, y adelantamos la Navidad, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces se pierde mucho lo que es estos signos, que más bien si los empezamos a apreciar, nos pueden meter definitivamente en lo que de verdad necesitamos, lo que de verdad puede estar necesitando nuestra alma, ¿verdad? Que es que Jesucristo nazca en nuestro corazón, ¿verdad? Eh, el Adviento, pues como tal, es un tiempo, el primer tiempo del año litúrgico, ¿verdad? Con el primer domingo de Adviento empezamos un año nuevo en la iglesia. Digamos, ya en la iglesia estamos en el 2026, con el primer domingo de Adviento. Y siempre son 4 semanas antes de la Navidad. ¿Verdad? Creo que esto la mayoría lo sabemos, pero también lo aclaramos para mucha gente que nos está viendo y que tal vez no sepa estos detalles, ¿verdad? ¿Por qué es que en la iglesia está demorado cuando todo el mundo está rojo y verde, por ejemplo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué el padre no se pone casullas de Navidad? ¿O por qué el padre no, o por qué no adornan ya de Navidad? Y es porque estamos en Adviento, ¿verdad? Entonces el color litúrgico es el morado. Porque en la iglesia... ¿Significa algún Sí, significado claro, tal vez que el podamos morado en la explicar? iglesia es austeridad, digamos. Implica más que todo ese recogimiento, ¿verdad? Es un color que no es tan oscuro como el negro, ¿verdad? Pero sí es un color, digamos, en términos generales frío, digamos. Entonces, apela mucho a lo que es la parte del recogimiento, de la austeridad. Se utiliza 2 veces al año, ¿verdad? En Adviento, antes de la Navidad, y en Cuaresma, antes de la Pascua. Entonces, en Adviento vemos, por ejemplo, el color morado, el tiempo de Adviento propiamente, que es cuando se utiliza el color morado, que son 4 domingos antes de la Navidad. Las flores se pueden incluso quitar del presbiterio, ¿verdad? No se canta el himno de gloria en la Eucaristía. Y empieza un tiempo donde se reflexiona mucho sobre las 2 venidas del Señor, ¿verdad? La venida escatológica, o sea, el fin del mundo, y la venida, la primera, ¿verdad? La primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que es como la Navidad, ¿verdad? Claro. Pero en la venida, por eso es que se llama Adviento, ¿verdad? Adviento significa adventus, o venida, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que se le ha puesto ese nombre a este tiempo de preparación a la Navidad. Ok. Sí, viendo que las características que decía las comparten con justo el tiempo de Cuaresma, porque ambos son tiempos de preparación, ¿verdad? Sí. Como lo decía ahora, para esa como fiesta o Pascua, digamos, como tal, que nosotros celebramos. Pero tal vez podamos, no sé, profundizar un poquito sobre
tal vez de dónde surge, ¿verdad? ¿Cómo surge el tiempo de Adviento? Tiempo Porque de- no fue algo que, y como todo en iglesia, que nada más se dio porque se dio, Ujú. sino que tal vez tiene un proceso de cómo vienen surgiendo a través del tiempo. Vino primero la Navidad o ya existía el Adviento y después, porque incluso la Navidad no se celebraba el 25 de diciembre, ¿verdad? Ujú. Eso fue algo que la iglesia vio la necesidad y la cambió. Entonces, no sé si tal vez podamos profundizar un poco en esa parte. Buen dato ese, incluso, vieras que, bueno, todos los tiempos litúrgicos, no es que alguien llegó y se le ocurrió, ¿verdad? Después de algún papa se le Uh ocurrió, -huh. se lo soñó y lo puso, sino que es propio de un proceso en la iglesia, como todo en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y qué buen dato dijiste vos, ¿verdad? Primero se empezaba a celebrar la Navidad. Bueno, como siempre, primero la Pascua, ¿verdad? Uh -huh. Es lo primero que empezaron a celebrar los primeros cristianos, la resurrección del Señor, domingo a domingo, ¿verdad? La celebración de la Navidad, pues aparece primero, ¿verdad? En los primeros siglos de la iglesia, segundo, tercer siglo de la iglesia, se celebraba el 6 de enero, en Okay. efecto, se celebraba el 6 de enero. Era como una sola celebración. El 6 de enero se celebraba el nacimiento del Señor, Okay. la llegada de los pastores, la llegada de los magos de Oriente, Uh -huh. ¿verdad? Todo como si fuera en un solo día. Ya después la iglesia lo fue alargando más con todo el tiempo de Navidad. Okay. El Adviento nace como preparación a este tiempo de Navidad. Okay. Primero fue la celebración de la Navidad, 6 de enero. Luego empiezan En en la la zona. zona de la Galia y en la zona hispánica, o sea, lo que ahorita sería España y Francia, Ajá. empiezan los monjes ascéticos, los ermitaños, los monjes eremitas y también alguna comunidad cristiana a hacer sacrificios y ayunos antes del tiempo de Navidad. Porque Okay. en ese 6 de enero eran los bautizos, Ah, ok. ¿verdad? Eran los bautizos. Entonces se rezaba por los catecúmenos, ¿verdad? Por estos adultos que iban a recibir el bautismo. Uh -huh. Entonces, así era más o menos, que ahora tiene mucho fundamento esto con las prácticas que se hacen en Cuaresma, ¿verdad? Ajá, sí, Pero, claro. digamos, eso fue así en el Adviento, no estamos hablando todavía de la Cuaresma, entonces en el Adviento fue así. Perdón que lo interrumpa ahí. Hay incluso un dato curioso es que muchas iglesias ortodoxas celebran la Navidad El el 6 de 6 enero, de enero, ¿verdad? Entonces ahora que lo menciona, digo que qué curioso correcto. que igual en ese momento ahora la iglesia católica celebra una Ajá. solemnidad muy importante que casi que tiene una misma relevancia, ¿verdad? Que es lo de Sí, la Epifanía del la Señor. Epifanía. De Sí. hecho, se le llamaba así, no se le llamaba Natividad todavía, se le llamaba Mm, Epifanía, como la manifestación del Señor a la humanidad, ah, ok. encarnándose, ¿verdad? Ajá, Pues por eso en el mismo día pasaba todo, llegaban los ya. pastores, llegaban los magos, ¿verdad? Todo el anuncio, los ángeles, ¿verdad? Todo Ajá, esto, ¿verdad? ok. Eh, y sí, es a partir de ahí. No eran 4 semanas, ¿verdad? Era una preparación de unos días. Ok. ¿Verdad? Eso pasaba en esas zonas, ¿verdad? De la Galia de la Hispania, o sea, lo que ahora conocemos como Francia Y y España. España, Ok. exactamente. Mientras tanto, casi que como en los mismos siglos, estamos hablando del siglo quinto. Bueno, esto Ok. que te estoy diciendo, tal vez siglo cuarto, ¿verdad? Siglo quinto y sexto, esto ya es una costumbre, mientras tanto en Roma celebraban el nacimiento del Señor, primero el 6 de enero, Ajá. luego el 25 de diciembre, fue el Papa Julio I el que le puso fecha Ok. para sustituir una fiesta pagana al dios Sol, ¿verdad? Ah, ok. Ah, Entonces, por eso es que aparece la fecha del 25. Y en Roma, en Italia, en toda esta parte de Europa más al sur, empiezan a celebrarlo, pero como una preparación más, no tanto desde el punto de vista de los sacrificios, la ascesis, los ayunos, ajá. ¿verdad? Ascesis son como sacrificios, digámoslo así, Ok. para que los convierten uno en oración. Y ellos más que todo lo hacían más en función de la palabra de Dios, como Ok. reflexionar más sobre las dos venidas del Señor. Ok. La venida primera, ¿verdad? En Belén, y la venida segunda al final de los tiempos. Ajá. Entonces, preparaban el día de Navidad reflexionando sobre eso también unas semanas antes. Ok. Que Eh, curiosamente es algo que hoy en día la iglesia incluso medita, ¿cierto? Creo que son los primeros 3 domingos o 2 domingos que la iglesia
reflexiona sobre la escatología, digamos, de la segunda venida del Señor y luego sobre el nacimiento histórico, ¿cierto? Eso lo hemos heredado, tenemos 1500 años de estarlo haciendo Ah, así, ok, porque la primera parte del Adviento es escatológica, o sea, tiene ok, que ver específicamente con la reflexión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ok. Y la segunda parte del Adviento, que empieza con lo que llaman las ferias privilegiadas de Adviento, que es a partir del 17, si no me equivoco, de diciembre Ujú. hasta el 24, todos esos días ya se reflexiona más del nacimiento de Jesús en Belén, la Virgen Ok, María, San José, ¿verdad? Los ujú, pastores, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Más o menos por ahí van esos dos detalles. ok, Eso está desde el siglo quinto y sexto en la parte sur de Europa. ok, Eh, ya llega al final, bueno, empiezan a propagarse estas preparaciones y ya es el Papa Gregorio, este, Gregorio Magno, que ajá, es el que le da orden al año litúrgico un poco, el que ya empieza a definir el Adviento como algo más oficial con el calendario, ¿verdad? 4 domingos antes, ok, ¿verdad? Que se empieza a combinar un poco lo de los sacrificios, que ahora no es tan popular en el Adviento, ujú, lo de la parte bíblica, eso sí queda, digamos. Y digamos, más o menos se va celebrando así el tiempo de Adviento y se va unificando después del siglo sexto, ¿verdad? Eh, Hasta ahora que nos llega y nos llega todavía con el paso de los siglos con más riqueza, ¿verdad? Porque ujú, ya después viene lo de los colores, ya después viene lo de ujú, la corona de Adviento, ¿verdad? Ya ujú. después viene que se quita el gloria, ya después, ¿verdad? De Todo otros eso, signos que la iglesia otros va signos añadiendo ahí que como la iglesia para va añadiendo tal vez exactamente. marcar más el tiempo, Sí, ¿verdad? Como tal. exactamente, exactamente. Ah, Y ok. como usted lo dice, marcar, por ejemplo, en Cuaresma no tenemos una corona de Adviento, por ejemplo. Sí, no, no. Sí, Entonces sí. es muy interesante. Ah, ok. Sí, incluso hay otros signos como bien lo decía usted, ¿verdad? El tema de las flores en el altar, ciertos cantos, ¿verdad? Que son preparatorios incluso dentro de la liturgia. Este, y qué bonito realmente es conocer, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos para mí, no conocía realmente que la Iglesia Católica antes iniciaba la celebración de la Navidad junto con la Epifanía, ¿verdad? Que Ajá, eso fue algo que fue surgiendo, ajá, como que la iglesia iba correcto. viendo esa necesidad y pues ahí decidió adaptarlo y demás a través del tiempo y diferentes costumbres que se vinieron agregando, corona de Adviento, como mencionaba, árbol de Navidad, Ujú, el pesebre, ¿verdad? Que ujú, son signos como ahí que también incluso la familia ujú, dentro de su hogar puede ir ujú. agregando, ¿verdad? Bueno, sí, el árbol de Navidad igual es de origen, bueno, también la corona de Adviento más o menos es de origen pagano, no pagano en el sentido pecaminoso, Ajá, ¿verdad? sí, O sea, sí, no, del no. pecado, ¿verdad? Sí, Sino claro, claro. pagano es que no pertenece propiamente a la A la iglesia, iglesia. ¿verdad? Como que lo adopta y le da Lo, otro lo significado, adopta y ¿cierto? le da otro Ah, ok. significado. La corona de Adviento fue como muy natural, ¿verdad? Ujú, El árbol no, el árbol sí ya estaba, viene de otras costumbres, culturalmente bien centralizado, también de Europa, y ya que lo ponemos, pues démosle un sentido cristiano. ok. Pero la corona de Adviento sí fue que poco a poco se fue convirtiendo de manera espontánea en un signo muy católico, ¿verdad? Ah, ok. Sí lo dice, el pasito sí, el pasito es totalmente de católico, ¿verdad? Es Ujú, San Francisco de Asís, todos conocemos, ¿verdad? ajá. Que fue el que, digamos así, recreó el primer nacimiento, lo Ok. que nosotros en Costa Rica conocemos como el portal o el pasito o el nacimiento, que dicen en otros lados, ¿verdad? Ah, ok. Sí, sí, Súper bien. sí, sí. Tal vez para ir finalizando, una pregunta, ahora que estamos hablando un poco de curiosidades del Adviento, ¿verdad? De cómo nace, cómo antes se veían involucrados tal vez sacrificios dentro del tiempo como tal, que si no me equivoco mencionaba ahora que se han ido como tal vez disminuyendo su presencia ahora, hoy en día. ¿Cómo puede vivir una persona o como tal vez con más fervor el tema del Adviento, ¿verdad? Para realmente prepararse para pues, el nacimiento de nuestro Señor. Yo te respondería con otra pregunta, ¿verdad? Bueno, este, pero más o menos sería algo así. Sería como preguntarnos a nosotros mismos, Ok. este, con el consumo excesivo, ¿verdad? Ujú, Con la gula, tal vez, con eh,
el despilfarro innecesario, bueno, por eso el despilfarro, con carreras innecesarias, con el materialismo, con el exceso de la fiesta. Estoy preparando mi corazón para que el Señor nazca, por ejemplo. Eso es lo que, esa es una forma, ¿verdad? Yo creo que el hecho de abstenerse de muchas cosas que no nos dejan nada en el tiempo de Adviento y que a veces lo hacemos simplemente por presión social, Ajá. ya sería una buena acción ascética, una buena, un buen sacrificio en nuestros tiempos, una ascesis moderna, digamos, Ah, que nos ayudaría más a prepararnos para que centremos todos esos esfuerzos en una espiritualidad. ok. Y para la espiritualidad, el mismo hecho de la corona de Adviento, por ejemplo, nos da materiales, subsidios que nos guían sobre cómo podemos preparar nosotros eh, este tiempo de Navidad que se acerca. Ok. Ir a misa, las posadas, Ajá, claro. ese tipo de cosas. Ok. Sí, sería como poner la mirada, como cuestionarnos en dónde está nuestra mirada, ¿verdad? Si Ujú, tal vez el consumismo de la época y ujú, demás, o ujú, bien sí, realmente la preparación del nacimiento de nuestro Señor. ujú. Pero ahora mencionaba la corona, pero por cuestiones de tiempo, creo que vamos a dejarlo para la siguiente semana. Entonces, Okay. muchas gracias por Se nos acompañarnos. hizo De cortico. verdad, sí, se nos hizo muy corto el tiempo, pero bueno, ojalá nos puedan acompañar en el próximo episodio como tal para ver un poco más a fondo el tema de este otro signo de la corona de Adviento.